espermatogénesis. Es un proceso evolutivo de las células germinales en gametos masculinos o femeninos. Aquí consta dos procesos, la espermatogénesis y la ovogénesis. En la espermatogénesis, una espermatogonia da origen a 4 espermatocitos y estos dan origen a un espermatozoide por cada espermatocito. Este proceso inicia en la adolescencia. En la ovogénesis, un ovocito primario de 46 cromosomas en su primera división meiótica se convierte en ovocito secundario con 23 cromosomas y solo al ser fecundado se convierte en ovocito maduro con 23 cromosomas igualmente. Este proceso inicia antes del nacimiento y termina al ser fecundado el ovocito. La fecundación es una secuencia compleja de eventos moleculares coordinados que se inicia con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito y que finaliza con la mezcla de los cromosomas de orígenes materno y paterno en la metafase de la segunda división meiótica del cigoto. Este proceso ocurre a nivel de la ampolla de la trompa uterina y nunca en el útero. Fases de la fecundación. Primero, el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada, gracias a la hialuronidasa, la enzima de la mucosa tubárica y el movimiento de la cola del espermatozoide. Luego, la penetración de la zona pelúcida. Aquí, las esterasas, acrosinas y neuraminidasa dan lugar a la lisis de la zona pelúcida. Posteriormente, se produce una reacción de zona que evita el ingreso de otro espermatozoide. Seguidamente, se da la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide, en donde se elimina membrana del espermatozoide. Después, la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y formación del pronúcleo femenino. Aquí se forma el segundo corpúsculo polar. Después, la formación del pronúcleo masculino. En esta fase crece el núcleo masculino, se degenera su cola y se forma el ovótido. En la primera semana se da la segmentación, que son las divisiones mitóticas repetidas en el cigoto. Ocurre en la trompa uterina aproximadamente 30 horas después de la fecundación. Cuando hay 9 células hay compactación. Cuando hay entre 2 a 32 células se forma la mórula. Tras la entrada de la mórula al útero, 4 días después de la fecundación se forma el blastocisto. Aparece en su interior un espacio relleno de líquido, el blastocele. Se nutre de la secreción de las glándulas uterinas. Conforme aumenta la cantidad de líquido en el blastocele, separa los blastómeros en dos zonas. La capa celular externa, el trofoblasto, da origen a la placenta. La masa celular interna del embrioblasto da origen al embrión. También se da la degeneración de la zona pelúcida, lo que permite el crecimiento del blastocisto. La implantación. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio endometrial mediante la zona adyacente al polo embrionario. Se forma la capa interna de citotrofoblasto. Importante actividad mitótica origina la formación de las células nuevas que migran hacia el sin citotrofoblasto. La capa externa de sin citotrofoblasto se forma el sexto día, que es masa protoplasmática multinucleada en la que no se adicionan los límites celulares. El factor de crecimiento transformador beta regula la proliferación y la diferenciación del trofoblasto mediante la interacción del ligando con receptores de tipo 1 y 2 de las proteínas serina, tranina y masa. Se implanta en la pared posterior y superior del útero. Ocurre la implantación. En la implantación podemos ver al disco bilaminar, que está compuesto por el epiblasto y por el hipoblasto. Y también podemos observar el citotrofoblasto y el sin citotrofoblasto. Para el día 9 de desarrollo aparecen las lagunas trofoblásticas, se pueden observar los vasos sanguíneos engrosados, ya se observa el saco vitelino, a la membrana exocelómica, y podemos ver un coágulo de fibrina que se encarga de sellar la herida superficial. Para el día 10 y 11 podemos observar cómo el embrión se encuentra en el útero y lo podemos observar acá. Para el día 12 de desarrollo ya ocurre la fecundación. Para este día ya podemos ver el mesodermo extraembrionario. En el día 13 se inicia la circulación útero-placentaria, que se da en las lagunas trofoblásticas que aparecieron en el día 9. Y finalmente, para concluir la segunda semana de desarrollo, en el día 14 podemos observar el disco embrionario en una vista dorsal. Ahí se puede observar al hipoblasto y al epiblasto, a la línea primitiva, al borde cortado del amnios y en la membrana bucofaringea y en la pared del saco vitelino. Cabe mencionar que este es el último día en la que
en el que hay la capa bilaminar, dado que en la tercera semana aparece la capa trilaminar. En la tercera semana se caracteriza por la aparición de la línea primitiva, el desarrollo del notocordo y la diferenciación de las tres capas germinativas. Existen tres capas germinativas a partir de las cuales se forman los órganos y tejidos: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo forma la epidermis, sistema nervioso central y periférico. El endodermo se origina de los recubrimientos epiteliales y origina las glándulas de los órganos como el hígado y el páncreas. Y el mesodermo forman las capas musculares, tejido conectivo y varios vasos que riegan a los tejidos y órganos. Por ejemplo, las células sanguíneas, médula ósea y esqueleto. La línea primitiva es el primer signo de gastrulación. Está formada por una banda lineal y que se engrosa en el epiblasto. Es un surco primitivo estrecho que continúa de una pequeña depresión en un nudo primitivo conocida como fovea primitiva. El proceso notocordial es el eje primordial del embrión, alrededor del cual se forma el esqueleto axial. Desarrollo de somitas. Durante el periodo de desarrollo de somitas se forman alrededor de 38 pares. Dentro de cada somita hay una hendidura miocelo. Así también las vellosidades. Ayudan al intercambio de oxígeno, nutrientes y otras sustancias entre la madre y el embrión. Comenzando con la cuarta semana de desarrollo embrionario, en el día 22 el tubo neural empieza a cerrarse. En otras palabras, el proceso conocido como la neurulación comienza. Para el día 22 podemos observar el pliegue neural, la protuberancia pericárdica, las placas auditivas, los somitas y el borde cortado del lamnios. Para el día 23 ya podemos observar la presencia de los neuroporos, tanto el neuroporo anterior como el neuroporo posterior. Para el día 24 y 25 continúa la formación de vellosidades en la placenta. Aquí podemos observar la vellosidad primaria, la vellosidad secundaria y la vellosidad terciaria. Es importante saber que en la vellosidad terciaria ya tiene capilares venosos. Para el día 26 de desarrollo aparecen los arcos faríngeos. Otro dato importante del día 26 es que se cierra el neuroporo anterior. Y finalmente para el día 28 se completa la neurulación con el cierre del neuroporo posterior. Y también podemos observar la placuada de cristalina. Durante la semana quinta no existe cambios extremos, a comparación de la cuarta. Lo que se evidencia en la quinta semana es el mayor crecimiento de la cabeza a comparación de otras partes del cuerpo. El desarrollo rápido se evidencia en el crecimiento cerebral y facial. Esto establece el contacto de la cara con la prominencia cardíaca. Hacia el final de la sexta semana, los embriones pueden presentar una respuesta refleja frente al contacto. Los de miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional a medida que se desarrolla los codos y los grandes manos. Los primordios de los dedos de las manos, denominados rayos digitales, comienzan a formarse en las mismas. A lo largo de la sexta semana, los embriones muestran movimientos espontáneos como la contracción del tronco y los miembros. El desarrollo de miembros inferiores tiene lugar 4 a 5 días después del desarrollo de los miembros superiores, y alrededor del surco faríngeo que queda entre los dos primeros arcos faríngeos aparecen varias protrusiones pequeñas que son los montículos auriculares. Este surco se convierte finalmente en el conducto auditivo externo, que contribuye a la formación de orejas, que son la parte que forman la concha del oído externo. En este momento, los ojos resultan obvios debido a que se forma pigmento retinal. Asimismo, la cabeza es muy grande en relación al tronco y permanece inclinada sobre la prominencia cardíaca. Esta posición de la cabeza se debe a la flexión de la región del cuello o la flexión cervical. El tronco y el cuello han comenzado a enderezarse,
los intestinos se introducen en el celoma extraembrionario en la parte proximal del cordón umbilical. Esta herniación umbilical es un proceso normal en el embrión. La herniación tiene lugar debido a que la cavidad abdominal es a esta edad demasiado pequeña para acoger el intestino que crece con gran rapidez. Los miembros experimentan grandes cambios durante la séptima semana. Entre los rayos digitales de las láminas de las manos aparecen muescas que indican claramente los futuros dedos. En ese momento la comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical se reduce a un conducto relativamente delgado, el conducto ónfalo-mesentérico, empezando también la osificación de los huesos de los miembros superiores. Durante la octava semana, los dedos de las manos están separados, pero aún aparecen unidos visiblemente por membranas que desaparecerán al final de esta semana. Existen también muescas entre los rayos digitales de los pies, lecho vascular del cuero cabelludo y se inicia la osificación de los fémures. Desaparece la eminencia caudal y aparecen movimientos deliberados de manos y pies, además de la fusión epitelial de los párpados. La mayoría de los embriones de aproximadamente 56 a 57 días postovulatorio miden de 23 a 32 milímetros de longitud. El criterio distintivo incluye la función de los párpados y la distinción clara de las unidades de los miembros superiores e inferiores. Los antebrazos aparecen sobre el nivel de los hombros, el plexo vascular superficial de la cabeza está cerca del vértice y los genitales externos se desarrollan bien, pero no permiten distinguir el sexo del embrión aún.